Esta reunión estuvo en el corazón del Señor hace mucho tiempo por el liderazgo, por la pastora. Y cuando preparaba el material, realmente decía cómo Dios nos piensa, cómo Dios está en cada detalle de nuestras vidas. Y lo digo para la gloria de Dios. Y la verdad que me llenó el corazón. Les damos la bienvenida y es el deseo de mi corazón que la palabra que esté fluyendo por mi boca primero sea del Espíritu Santo y que caiga en tierra fértil y que produzca sus frutos al 100%, conforme la voluntad de Dios. Porque el duelo es como nuestra huella digital, es única, es singular. Y además también va a depender en el contexto, como ustedes ven ahí. A ver, ¿qué otra diferencia se observa en esa lámina, en esas fotos? Sí, las flores, sí, las posiciones, el background, dice acá Pau, perfecto. A eso le vamos a llamar contexto. Es decir, nuestra reacción frente al duelo va a depender también de nuestro contexto. Y estas posiciones que ustedes observan diferente, ¿sí? El contexto también es diferente en esta fotografía que en esta, el background, como dijo Pau, ¿sí? Además del contexto, ¿sí? Las variables, fíjense que estas están así. Hay variables que van a depender del momento en que estemos nosotros cursando, de qué rol cumplía esa persona, qué valor tenía esa persona para nosotros, qué significaba, qué vínculo teníamos y qué momento económico, familiar hayamos estado pasando. Está escrito, es un epílogo que se llama El don del duelo. No nos pongamos por favor en religiosas, porque bueno, si vamos a la palabra don en la Biblia, obviamente se va a entender otra cosa, pero no me estoy escapando de las escrituras tampoco. Ya se van a enterar al final por qué dice el don del duelo. Está escrito por Elizabeth Claver-Ross, que es una especialista en duelo, una de las pioneras que escribió sobre eso, y desde los cuidados paliativos, las personas en el final de la vida. El duelo es la intensa respuesta emocional al dolor de una pérdida. Es el reflejo de una conexión que se ha roto. Más aún, el duelo es un viaje emocional, espiritual y psicológico a la curación. El poder del duelo es maravilloso. No apreciamos sus poderes curativos, pero son extraordinarios y admirables. Es igual de sorprendente que la curación física que se produce tras un accidente de circulación o una operación importante. El duelo transforma al alma rota y herida, el alma que ya no desea levantarse por las mañanas, el alma que es incapaz de encontrar una razón de vivir, el alma que ha sufrido una pérdida increíble. El duelo posee el poder de curar. Piensa en algún momento en el que alguien cercano a ti haya experimentado una pérdida importante. Piensa en su vida tras la pérdida. Entonces, piensa en él un año más tarde. Si pasó el duelo, se habrá producido un cambio milagroso. Si no se produjo una curación, lo más probable sea que no se permitiera a sí mismo sufrir el duelo. El duelo siempre funciona, el duelo siempre cura. Muchos problemas de la vida se originan de un dolor no resuelto y no curado. Cuando trabajamos el duelo, cuando no trabajamos el duelo, perdemos una oportunidad para curar el alma, la psique y el corazón. No enseñamos a nuestros hijos a hacer frente a la pérdida. La gente no le dice a sus hijos: así es como te curas cuando fallece un ser querido, así es como lloramos. Una mujer se acercó tras un discurso para contarme que había llegado a sus hijos a la tumba de su propio padre, el abuelo de los niños, a quien estos casi no recordaban. Dijo: me senté allí y los lloré ante ellos. Entonces les comenté historias sobre él y reímos antes de volver a llorar. Les dije que así era el duelo. Les había enseñado todo lo demás, entonces, ¿por qué no iba a enseñarles a llorar la muerte de alguien? Aunque algunos dolientes tienen acceso a consejeros de duelo y demás profesionales de la salud,
La mayoría de la gente se siente hoy en día muy sola en su dolor. Al desconocer cómo hacer frente al dolor del duelo, lo evitamos, sin darnos cuenta de que lo que estamos intentando evitar es el dolor de la pérdida, un dolor que nos golpeará sin importar cuánto intentemos evitarlo. Además, al evitar el duelo, damos la espalda a la ayuda que éste ofrece, con lo que prolongamos el dolor. ¿Por qué realizar el duelo? Por 2 razones. Primero, los que saben llorar bien, viven bien. Segundo, y más importante, el duelo es el proceso de curación de corazón, alma, mente. Es el camino que nos devuelve a nuestro ser completo y hasta lo que pasemos sufriremos por los efectos de una asignatura pendiente. Las asignaturas pendientes engloban todas esas cosas que no hemos dicho o hecho, los sentimientos que deseamos permitirnos sentir. Las asignaturas pendientes de viejas heridas y pérdidas anteriores pueden resurgir en el duelo actual. Por ejemplo, la asignatura pendiente por la pérdida de un padre puede resurgir en el funeral de un colega a quien casi no conocíamos. Por suerte, el dolor pendiente siempre se da a conocer y aparece con osadía, aunque de manera inconveniente para que lo resolvamos. El duelo es una experiencia vital que todos experimentamos. Es uno de los ecualizadores de la vida, una experiencia compartida por todos los seres humanos. Pero, aunque sea una experiencia compartida, la mayoría de nosotros lo atravesamos como pequeñas islas de dolor. La mayoría de la gente que nos rodea no sabe cómo ayudar. Solo sabemos que hemos sufrido una pérdida terrible. Sabemos que no podemos recuperar lo que hemos perdido y que no podemos librarnos del dolor. Nuestro dolor incomoda mucho a los demás. Nuestro dolor les recuerda el propio, les recuerda lo vulnerables que son también sus vidas. Es el propio dolor y miedo lo que hace que la gente diga cosas del tipo: «Debes superarlo ya», o «Ya han pasado 6 meses, ¿vas a estar de luto para siempre?». La realidad es que te curarás y te reharás alrededor de la pérdida que has sufrido. Te sentirás pleno de nuevo, pero nunca volverás a ser el mismo. No serás el mismo, pero tampoco querrás serlo. El tiempo que sigue a una pérdida importante está lleno de sentimientos que, en general, llevamos toda la vida evitando sentir. La tristeza, la ira y el dolor emocional llaman a nuestra puerta, con unos matices mucho más profundos de los que nunca imaginamos. Nunca hemos perdido antes una madre, un padre, una pareja o un hijo. Conocer estos sentimientos y encontrarnos con ellos por primera vez despierta respuestas, desde el rechazo al miedo, pasando por todas las demás. Desconocemos que estos intentos extraños e indeseados sentimientos son parte del proceso de curación. ¿Cómo puede curarnos algo que duele tanto? Con el poder del duelo llegan los frutos de nuestro duelo. Y dolor. Es posible que todavía nos encontremos al principio de nuestro duelo, pero aún así, este da muchos rodeos de los sentimientos de anticipar una pérdida a los comienzos de la vuelta a la normalidad. No significa que nos olvidemos, no significa que no nos vuelva a visitar el dolor de la pérdida. Significa que hemos experimentado la vida al completo, el ciclo del nacimiento a la muerte. Hemos sobrevivido a la pérdida. Permitimos que el poder del duelo y el dolor nos ayuden a curarnos y a vivir con quienes hemos perdido. En el duelo hay una muerte sí o sí física, pero también hay un duelo en una pérdida. ¿Qué es para ustedes? O sea, técnicamente hablando, una pérdida va a implicar también un duelo, ¿sí? Porque cualquier daño en los recursos personales, materiales o simbólicos implican un duelo, ¿sí? Tanto en el duelo como en la pérdida, lo que acabo de decir lo va a decir Robert Neymeyer.
Después al final tienen la bibliografía por si a alguien le interesa profundizar. Pero se atraviesa en la pérdida un duelo. ¿Y qué estoy diciendo acá? Ya después voy a ir a las filminas. ¿Qué estoy diciendo acá con pérdidas? Un ciclo vital familiar es una pérdida, ¿sí? Pasamos de la adolescencia a la juventud, nos casamos, bueno, alguien me divorcié, nos divorciamos, somos abuelos, o sea, un ciclo familiar, una jubilación, ¿sí? La gente se retira, deja su trabajo, o lo despiden. La pérdida de un estado funcional de salud a enfermedad también es un duelo. Bueno, yo me caí. Sí. ¿Me acuerdo hasta la fecha y la hora? 26 de diciembre a las 9:20 de la mañana, acá en Rochester, me caí del 2023 y me quebré la rodilla en 4 partes. O sea, me fracturé, me operaron y estuve 1 mes y medio en internación en casa, lo que sería en cama ortopédica, y yo soy una mujer muy independiente. Ahí está, sí. Yo sé que ustedes viven en ciudades, en las tranquilos, que si yo tengo necesidad de algo, ustedes lo van a saber. Situación de mi vida normalmente. Cuando me caigo, tuve que depender absolutamente. Ahí tienen un cambio. O sea, perdón, ya te dejo. Ahí tienen un cambio de su vida como venía a un cambio funcional en sus vínculos, en su cuerpo, y seguí Cris. Cambiaron sus relaciones. Llevarme, bañarme, lavarme la cabeza, bueno, ustedes pueden pensar que no pueden hacer por sí misma. Lo que era subirme de la cama a la silla de ruedas, llevarme al baño, fue tremendo. Y yo soy gracias a Dios. Bien. Sí, te voy a hacer una pregunta clave. Puede que no sea la que yo espere, pero no importa, porque las experiencias son personales. A partir de esa quiebre de la pierna, ¿vos sentís que seguiste siendo la misma o cambió algo en tu vida? Sí, exacto. O sea, impacta en nuestra identidad. Impacta en nuestra identidad. Uno comienza a ver la vida de otra forma, ya sea en la muerte física, que es irreversible, porque cuando alguien parte, el físico no está más, ¿sí? Pero en la pérdida. Los dos son duelos, ¿sí? Gracias, Cris, por tu testimonio. La invitación es que obviamente integre o sea, vemos al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y la idea es integrar lo psicológico con lo espiritual. Toda esta presentación va a estar atravesada por dos pasajes importantes, que es Romanos 8 y sobre el final Efesios 3. Tocamos la paternidad de Dios y la identidad en Cristo. Esto como base, y escuchen bien, para la transformación, esperanza y consuelo. Y se va a caracterizar, ¿sí?, por emociones, pensamientos, conductas, aún respuestas espirituales, que esas son conductas, que van a variar de persona y en el contexto cultural. Nuestra cultura no va a ser la misma que en otro país, como viven los duelos. Creo que eso lo deben tener en cuenta, ¿no? Y una de las, acá también entra una temática importante. Claver-Ross va a hablar de fases. Yo preferí tomar el modelo de tareas. Tanto el apoyo social como las creencias van a actuar como mediadores sociales y emocionales. ¿Por qué depende de las circunstancias? Porque hay factores de riesgo y factores de protección. Nosotros como iglesia somos la fe es un factor de protección para nosotros. Y aún se los van a decir los médicos que no creen. También se lo van a decir. Por ejemplo, en el protocolo de riesgo suicida, ¿sí?
los profesionales que no creen, pero realmente no creen, se está estudiado estadísticamente que la fe actúa como un factor de protección, por lo cual el riesgo suicida disminuye. Hay una estadística armada al respecto. Tenemos el duelo normal, donde es esperable, lo normal es lo esperable en una pérdida significativa. El anticipado, como recién hablábamos, el que ocurre cuando una persona, por ejemplo, está enferma, ¿sí? Por ciclos vitales, por rupturas amorosas. El complicado, ¿sí? El complicado se va a prolongar porque a la persona le va a costar integrarse a la vida cotidiana. El no reconocido. Y acá esto es tan importante para nosotros que estemos al tanto porque no es validado socialmente. Y por favor, no, lo que voy a decir es delicado. Por eso digo, siéntanse en paz, siéntanse en confianza. Hay personas que han pasado por abortos. Hay personas que han sido violentadas por sus parejas o por sus hijos. Y estos son duelos no reconocidos. Son duelos no reconocidos. Les cuesta mucho venir a hablar, y creo que Paula debe tener ejemplos, o los líderes de aquí, sobrados de ellos, para poder decir, ejemplo, pasé por un aborto. No hay... quiero que se despejen de cualquier idea política porque no dieron nada de lo político, lo estoy diciendo de lo profundo del corazón. Tengamos el corazón que tuvo Cristo. Cristo tomó el perfume de nardo, ¿sí? Y le ungieron sus cabellos. En la cruz perdonó a un pecador. Tengamos ese corazón. Cristo andaba fue a buscar a una prostituta, a un estanque. Ese es el corazón que tenemos que tener como iglesia, no otro. No otro. Si queremos crecer, si queremos ver la gloria de Dios manifestarse, si queremos ver a Dios en nuestra vida manifestarse, ese es el corazón que tenemos que tener. Un corazón de gracia hacia el otro. Un corazón donde la otra persona pueda decir, me acerco a contarte esto porque me duele, ¿sí? O porque siento de golpe mucha vergüenza, pero que pueda saber que puede confiar en nosotros, porque no vamos a juzgarlas y porque no nos corresponde tampoco, ¿sí? Pero que haya esa gracia en nosotros, ¿sí? Para que se sientan, para que vean a Cristo en nosotros y así alcancen el perdón que Dios tiene para ellas. Sí. Así que les dejo esto, el duelo no reconocido, el duelo inhibido. También la pérdida de mascotas. Hoy es muy común que a les gusten mucho los animales a las personas y van por eso. Entiendan que el duelo, la pérdida, no tiene que ver con lo que, a lo mejor a mí no me resulte tan importante como, no sé, a Gaby, como a Pau, como a Clau, perder X cosa. Pero si para ella es importante, es suficiente. No busques filtrarlo por tu mapa mental, como nosotros, el mapa es la forma en que nosotros vamos percibiendo el mundo. Escuchada, abrite con gracia, que Dios te guíe. El traumático, cuando hay emociones bloqueadas, no expresadas, y bueno, el traumático también es un tema fuerte, ligado a muertes repentinas. No sé, vimos un accidente en la calle o alguien se accidentó en la familia, un choque violento, que tiene la muerte perinatal, la muerte súbita de un bebé y el suicidio de algún familiar, el suicidio. Y el colectivo son los que son pérdidas compartidas, como las guerras, las catástrofes, recientemente la de Bahía Blanca, la guerra de Malvinas, bueno, en fin, creo que no es tan difícil, pero tengan esto en cuenta para poder identificar. No hace falta que sean especialistas en la temática, hace falta saber, esto es un tema que esta persona le duele, cómo la puedo ayudar. Y dentro de los complejos entran todos los otros que les acabo de mencionar. Presentan dificultades para la adaptación, se caracteriza por la evitación, se entiende por evitación, dejan de, ¿sí? Hay reacciones emocionales intensas,
tienen dificultad para desarrollar tareas cotidianas y bueno, y ahí puse incluye duelo crónico, ausente o con síntomas de TEP, que TEP es trastorno de estrés postraumático. La persona tiene sueños recurrentes o tipo flashback, le vienen imágenes. Sí, esto es más bien una conceptualización teórica. Si tienen alguna duda, después me preguntan. Obviamente que estos tipos de duelos van a requerir intervención especializada para facilitar su recuperación. Pero no todo es espiritual. Y entonces Dios puso la ciencia y dentro de la ciencia nos puso a nosotros u otros, o sea, los psicólogos, sí, para poder trabajar con eso. Muchas veces también, tal vez, sea necesario la interconsulta con psiquiatría, porque hay que ver si no es paralelo, o sea, no va cursando justamente, ejemplo, un estado depresivo. Muchas veces he hablado, ¿no? Si uno se quiebra una pierna, puede orar, pero ¿dónde va? Al traumatólogo. ¿Sí? Si uno le agarra gastritis, ¿dónde va? Así, hagámoslo rápido y fácil. ¿Dónde va? Al gastroenterólogo. Bueno, entonces yo así hablo con mis pacientes, ¿no? Cuando tienen reticencia a la interconsulta con psiquiatría. Si uno tiene un problema desde un desbalance neuroquímico, ¿dónde vamos a ir? Cuéntenme, ¿por qué piensan que ir a un psiquiatra está mal si la cabeza forma parte del mismo cuerpo que todo? A ver. ¿Por qué? O sea, a ver, yo como psicóloga sé que hay mito y todo lo que la ciencia enseña, pero hoy les transmito a ustedes. Si resolvemos tan rápido que una quebradura nos vamos al traumatólogo, que por una migraña nos vamos al neurólogo, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la ayuda de un psicólogo? Y si ese psicólogo indica, porque es así el mecanismo, ¿sí?, la intervención con psiquiatría, ir a un psiquiatra. Si es un desbalance neuroquímico, no le digamos a una persona que está cursando con una depresión o un estado depresivo, no hace falta que ustedes le pongan el diagnóstico, no es su rol, ¿sí? Pone fuerza, pone voluntad, porque no la tiene, no puede, porque hay un desequilibrio neuroquímico y eso se regula con un psicofármaco. Por eso hay que ir al psiquiatra, porque para eso estudió. Es un médico con la especialidad en psiquiatría. Ir al psiquiatra no significa que tenemos un trastorno psiquiátrico, significa que tenemos un problema y que necesitamos medicación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Le sirve esto como idea para derivar? ¿Respondí a tu pregunta? Y si de golpe tu sugerencia no la toma, y bueno, ¿saben qué pasa? Nosotros podemos orar, decirle que, por ejemplo, se me ocurre pensar es que Dios toque su corazón, que abra sus ojos, que les quite los velos, pero no podemos hacer nada por alguien que no se deja ayudar. Y acá hay ejemplos sobrados, me equivoco. ¿Sí? Ni tan siquiera lo podemos hacer en el ámbito espiritual, en las tareas del duelo. Es qué pasa en el duelo, ¿no? Viendo tanto duelo como pérdida, ¿sí? Las tareas, aceptar, como dice ahí, que la pérdida es irreversible. Entonces nos va a confrontar con nuestras expectativas. ¿No les pasó a ustedes cuando perdieron un ser querido? ¿Sí? Teníamos expectativas tal vez de pasar más tiempo con esa persona, teníamos planes, teníamos proyectos y de golpe, ¡tup! A mí me pasó, por ejemplo, pasé varias pérdidas. Cuando papi falleció, él conocía al Señor. La verdad que lo que sentí es que se me venía el mundo abajo, literal. Y fue también sorpresivo. Y creo que esta palabra que yo estoy diciendo no debo ser la única que la he sentido. Con más o menos palabras, seguramente algo similar ustedes han sentido. Y acá viene un versículo que todos los conocemos, que es: todo tiene su tiempo. Yo no quiero, hermanas, de verdad, no fue el sentido de este encuentro, banalizar el dolor. Pero si realmente no nos tomamos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y no nos confrontamos con la gracia de Dios, va a ser muy difícil pasarlo más allá de la ayuda profesional. Entonces, tenemos que creer no en Dios, a Dios, lo que Dios dice. Y la palabra dice: todo tiene su tiempo, y es uno de mis pasajes favoritos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Reconocer tiene que ver con aceptar.
eso es una parte de la tarea. Es comenzar un camino hacia la sanación. Esa puede responder a tu pregunta, Elsa. Primero lo tiene que reconocer. Expresar el dolor y permitirnos sentir. Y esto, cuando estaba escribiendo esto, ahí pongo, y escuchen bien, Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro. ¿Ustedes recuerdan, y lo saben muy bien, que Lázaro iba a ser resucitado? Pero Jesús lloró profundamente, dice que le dolió en su corazón. Y él sabía que lo iba a resucitar. Si no tienen más imagen patética de lo que es un duelo ahí, el Hijo de Dios se sintió conmovido, adolorido, cuando se enteró de la muerte de Lázaro. Sabiendo que él iba a hacer un milagro, le dolió. Miren la profundidad. Yo, cuando escribía esto, me conmovía el corazón. Y les voy a comentar otro versículo que no está acá, porque si me hubiera querido poner, hubiera llenado la filmina. Vayan a Génesis 6:6 en sus casas, o si alguien lo tiene rápido y lo puede, lo levanta por ahí por el celular. Cuando Dios creó al hombre, Dios Padre, escuchen esto, si lo tienen vayan buscando, Génesis 6:6. Dios Padre creó al hombre, sintió, escuchen, tristeza en su corazón. Estamos hablando de Dios Padre. Tristeza en su corazón. Se los dejo para reflexionar. Llorar es parte del ser humano. Podemos expresar con libertad nuestro quebranto. Dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Negar el dolor. Ahora quiero entrar, pero va a haber una filmina que voy a hablar de procesos psicológicos. Lo prolonga. Cuando hable de emociones, nosotros tenemos que identificar las emociones. Las emociones nos vienen a dar información, no está ahí. Pero no me quiero abrir, si no van a terminar perdiendo qué quiero decir acá. Después retomo y si me olvido, me avisan. Revisar nuestro mundo de significados. La pérdida nos hace replantear, y acá también, a quien no le ha pasado. Por eso digo, siéntanse libres, porque si no es acá que nos podemos sentir libres, ¿dónde nos vamos a sentir libres? Prefiero que se sientan libres aquí y no que vayan afuera y se sientan libres y eso los aleje de Cristo. ¿Dónde está Dios? Y yo he escuchado, yo atiendo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y la palabra responde, para que nuestra esperanza esté puesta en Cristo. También si quieren tomar nota o sacarle una foto allí, lo pueden hacer y después chequear los versículos. Así que la pérdida, ¿qué nos hace replantear? Nuestras creencias, nuestros valores, ¿sí? Y en el mejor de los casos, y ustedes deben conocer, sobre todo los líderes o las autoridades, a una fe más madura. Reinventarnos y reconstruir vínculos. Como dije hace un ratito, tras la pérdida ya no somos los mismos, Cristina, o la hermana. La pérdida genera un vacío y ahí viene un punto muy interesante porque construimos la identidad alrededor de las personas amadas. Nosotros construimos la identidad, empezamos por nuestras familias, ¿sí? Nos educan en valores, después los maestros y así se sigue también científicamente hablando. El psiquismo tiene 2 etapas de formación, si bien se conforma en todo tiempo, pero tiene 2 etapas fundantes y los papás, los maestros, los líderes espirituales son los que colaboran a la formación de ese psiquismo. Por eso nuestra identidad, no es, por las dudas, creo que se entiende, pero identidad es, por ejemplo, mi nombre es Laura Burgos, soy mujer, mamá, abuela, psicóloga, en fin,
eso conforma nuestra identidad. ¿Se entendió, no? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Somos cristianos. Esto ya lo dije, nos consuela para que podamos también consolar a otros, y compartir nuestro dolor no solo sana, sino que nos da propósito. Quiero hacer un hincapié con lo que estaba diciendo anteriormente. La tristeza o el enojo, la culpa y el miedo pueden ser los disparadores que a veces nos alejen de la fe, más que acercarnos. ¿Sí? Ejemplo, el enojo. ¿Sí? A veces el miedo. Y acá sí, en los pensamientos, el desamparo y el desvalimiento. ¿Se entiende qué es desvalimiento o no? ¿No? Bueno. Esos son dos, son pensamientos y también son sensaciones que vamos teniendo nosotros, y la psicología va a decir lo siguiente, sobre todo el modelo cognitivo-conductual. La base de las patologías o de los trastornos, o lo que gira del polo de la salud a la enfermedad, tiene que ver con dos creencias nucleares, ¿sí? Que son las de no sentirse amado y sentirse desamparado. Es aquí, con esas dos creencias que da este modelo teórico, y de ahí se desarrollan creencias intermedias y pensamientos automáticos, que bueno, no viene el caso, pero sí les quería decir que la base de las patologías o los trastornos emocionales, o lo que pasa a ser anormal, si lo quieren llamar de esa forma, tienen que ver con no sentirse amado y sentirse desamparado, que es desvalido, ¿sí? Y ahora pregunto, independientemente de a quién hemos perdido, que casi siempre el duelo va a ser, y la pérdida va a ser directamente proporcional al amor que teníamos por esa persona. Eso va a pasar. Entonces ahora si yo les digo, vayan y lleven a su cabeza y piensen en quién han perdido o qué han perdido, y ahí yo ya estoy haciendo, o sea, estoy juntando pérdida y duelo, y que su cabeza lo lleve a cómo me sentí. Me sentí desamparado, me sentí desvalido. Si yo traten de pensarlo, ¿no? Pero si les daría la oportunidad a cada una de ustedes, yo calculo que el 80% de acá me diría sí. Sentirnos desamparados y sentirnos desvalidos nos hacen sentir huérfanos. Y si nos sentimos huérfanos, no podemos experimentar la paternidad de Dios. Este es un punto nuclear en esta prédica. No podemos experimentar la paternidad de Dios. Por eso cuando comencé hablé de Romanos 8, porque ahí dice en Romanos 8, cuando lo lean, que nosotros, dice que somos, en Romanos y en Pedro, nosotros tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Yo les voy a seguir citando, probablemente no sea Romanos, esté en la Biblia, despreocúpese, no, de eso no me salgo. Pero dice que somos, entonces tenemos que aprender en este momento, si bien no es, digamos, el tema de esta charla, que es duelo y pérdida, tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido, ¿sí? Nuestra vida está escondida en Cristo. Acá hay muchas personas que han estudiado el Instituto Bíblico. Entonces, si yo le digo, cuéntenme cuántos versículos de la Biblia hablan de identidad, recuerden eso. ¿Quiénes somos? Recordemos, ¿quiénes somos en Cristo? En el duelo, no importa que hemos perdido, tenemos que acordar que tenemos un Padre bueno, misericordioso, y que quiere traernos a su encuentro. Y que quiere que experimentemos esa paternidad para poder sanar. Que quiero que experimentemos esa identidad para poder ser libres. ¿Me explico? Entonces, ábranle la puerta. Dice que Jesús está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaré con él.
Afrontamiento del duelo. Bueno, ahí está la definición, los modos de afrontamiento y las estrategias. Las estrategias son los que la persona usa para adaptarse a una pérdida. Cada persona tiene las suyas. El modo de afrontamiento va a tener que ver con el estrés. Todo cambio implica estrés. El tema es que según percibimos, viene una filmina después, las situaciones como amenaza o desafío, es como nuestro estrés va a ser procesado. Si yo puedo pensar, viene más adelante, que el duelo realmente es un desafío, que esa enfermedad tiene un significado, que Dios quiere enseñarme algo con eso, con esa pérdida, con ese cambio, entonces nuestro estrés va a ser diferente, ¿sí? Y vamos a tener mejores formas para afrontar la situación. Dice que las recomendadas son sentir, dar sentido, ¿sí? Por eso decía, ¿qué sentido tiene? Los especialistas de duelo van a hablar, sobre todo los que se dedican a cuidado paliativo, van a preguntarles, porque también hay estados de enfermedad que son irreversibles. Ritualizar, después de hablar de esto, centrarse en las convicciones, reconectar con nuestros recursos internos y espirituales. Y acá quiero decir algo. Muchas personas, también se lo digo a mis pacientes, muchas personas tienen recursos, pero no saben que los tienen. Entonces, si ustedes tienen una caja de herramientas, pero no, o sea, como que no quieren darse cuenta, tal vez ahí también responda a tu pregunta, Elsa, ¿sí? Que la tienen y la pueden usar, de nada les sirven los recursos. Yo tengo una caja de herramientas y no sé para qué usarla. Puedo tener un martillo y no voy a saber que para un clavo, o una francesa para una tuerca, por decir, ¿no? Yo hablo siempre en metáforas. Entonces, lo importante es saber, y si los tienen, por favor, tómenlos, hagan algo. La vida es ensayo y error. Acuérdense, como dije, un balance. No es ni todo espiritual ni todo emocional. Un camino del medio. Entonces, Dios conoce la intención de tu corazón, ¿sí? Entonces eso es lo que importa. Si te equivocas, no pasa nada. Perdónate, porque Dios ya te perdonó por lo que hiciste, vas a hacer y estás haciendo. No, ya nos perdonó. Entonces, avanzar. Sentir protección y cuidado emocional, establecer relaciones de apoyo desde la reciprocidad, percibir que su experiencia tiene un impacto en los demás. Esto es escuchar, pero, o sea, no solo oír, sino escuchar lo que me está diciendo el otro. Poner voluntad para tratar de entender desde dónde me dice lo que me dice, desde qué contexto de aprendizaje, esto que decía Paula del background, del contexto que también cité, les voy a enseñar algo. Las conductas tienen sentido en contexto y las conductas tienen una historia de aprendizaje. Entonces, en función del contexto de esa persona y en función de la historia de aprendizaje de esa persona es que se van a entender. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Ok. Cuidar la mente y el corazón, revisar nuestros pensamientos, cuidar el alma, el cuerpo, el espíritu, alimentarse bien, con compasión. Hablé la vez pasada sobre esto. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. A veces somos más compasivos con los otros que con nosotros mismos. Entendernos más, ¿sí? Entender que puede ser esperable. ¿Por qué no a mí? Porque muchos dicen, ¿por qué a mí? Y la pregunta es al revés. ¿Y por qué no a mí? A veces somos hasta orgullosos. ¿Y por qué no a nosotros? Factores que influyen en la experiencia del duelo, bueno, que representaba la persona fallecida, las causas y circunstancias de las pérdidas, la personalidad del doliente significa de los que quedamos, y qué impacto va a tener en la vida cotidiana, en la imagen, las creencias, los valores, y de rol y género. Según a quién perdamos y en qué circunstancia estemos, vamos a socializar distinto la pérdida. Por ejemplo, una mujer que no es cabeza de hogar y muere su esposo.
va a impactar diferente. Vamos a la dimensión espiritual del duelo. La espiritualidad como recurso. La espiritualidad nos ayuda a aceptar que la vida es un cambio constante y ofrece una visión trascendente. Cuando pensé la palabra trascendente, pensé en 2 versículos. Dios nos da mucho más de lo que pedimos y esperamos según el poder que opera en nosotros. Eso es trascender. Para mí. Para otro puede ser otra palabra. Y tengo otra más, pero ahora no se me viene a la memoria. Moviliza nuestros recursos más profundos, facilitando el encuentro con el sentido y nuestra identidad como sostén. No niega el dolor, pero lo transforma. La continúa con la dimensión espiritual del duelo y va a decir que es una espiritualidad puesta a prueba porque desafía nuestras creencias, nos invita a reafirmar nuestros valores y a recordar la promesa de la vida eterna. Duelo como oportunidad, reestructuración de la identidad, vivir con propósito, amar profundamente, reafirmar valores, reconstruir el significado, aceptar el pasado, vivir el presente, abrirse al futuro, amplía nuestras conexiones, ver la historia de pérdida como un homenaje a esa persona, ¿sí? Yo creo que si hay algo que el ser querido que se nos fue, muchas veces nos han escuchado decir, estaría orgullosa de vos, no sé, tu papá o tal cosa, ¿sí? Bueno, es un poco esto, verlo como homenaje. Las personas, es cierto, parten del cielo, el cuerpo no va a estar más, pero pueden estar presentes en nuestros corazones. Por ejemplo, yo recibí el Evangelio a través de papá y obviamente fue una persona para mí muy sabia. Y al día de hoy la mejor forma de recordarlo es, ejemplo, bueno, qué haría o cómo le gustaría verme. Y creo que a cada uno de ustedes les puede pasar algo similar, ¿sí? Y eso es un homenaje, ¿sí? Y se extiende, como dice acá, porque escuchamos y empezamos a compartir la historia, sí, porque acá, Pina conocía a papá. Pina lo conocía. Entonces se extiende a la vida de otros. Él era anciano de la iglesia donde nos congregábamos con Pina. Entonces se extiende. Al día de hoy tenemos recuerdos. La pérdida va a reflejar lo valioso que son los apegos y la fragilidad de la vida. Bueno, herramientas para afrontar el duelo, camino hacia la sanidad, la ritualidad, que es, por ejemplo, hacer el funeral. Esto yo siempre les sugiero que lo hagan. Sé que ahora se está adoptando por otras cosas, porque lo que permite el ritual es un pasaje simbólico de la pérdida. Entonces le permite al psiquismo asimilar la pérdida. Así que el funeral es interesante hacerlo, y porque además es una oportunidad de compartir nuestro dolor. El apoyo de la comunidad de fe y reflexionar sobre el sentido de la vida y cuál es nuestro propósito. Volvemos sobre propósito. Es un punto de inflexión y una bisagra para el cambio, para compartir nuestra fe. Su presencia es constante. No te dejaré ni te desampararé. Promesas bíblicas. Ahí tenemos la vida eterna, que la muerte no es el final, sino una transición. Que escriban a mano, escriban, hagan cartas, una carta de despedida, una carta de las cosas no dichas, porque le va a permitir expresar emociones. Y acuérdense que las emociones nos vienen a traer información, y que lo que nos vengan a decir es importante, pues nos va a permitir actuar. No las nieguen, no las rechacen, porque eso les va a impedir elaborar lo que fuese. Remembranza, que es lo que le voy a dar, se los digo rápido, es muy linda la frase que dice el autor, que es mediante la remembranza que la vida asume una forma que se expande hacia atrás en el pasado y hacia adelante en el futuro, que es una herramienta para acompañar procesos de duelo porque honra la vida e integra la pérdida, y que nos permiten reconectar con valores, habilidades y vínculos, buscar el sentido en la trascendencia, la fe y la esperanza en Cristo. Qué linda esta frase. La fe en Cristo nos recuerda que el duelo no es el final, sino una etapa con propósito.
Esto me encanta. No elimina el dolor, pero lo resignifica, lo sostiene y lo integra. Y revisar nuestros valores y reconstruir la identidad nos lleva a una vida renovada. El duelo termina cuando nos reconectamos con la vida con gratitud y una fe madura que abraza tanto a la cruz como a la resurrección. La reflexión final, que es un camino de transformación, de sanidad y propósito, que nos invita a reconstruir significados, identidad y vínculos, que vivido con fe es un legado de amor, gratitud y compasión, que el duelo revela nuestra vulnerabilidad, lo vulnerable que somos, pero también nuestra capacidad para amar, esperar y trascender. Y esta también me encanta, que en el medio del silencio y la soledad Dios abraza y transforma, y que las lágrimas se transforman en semillas de consuelo para otros. No salimos del duelo siempre siendo los mismos, sino si nos dejamos tocar por Dios. El alma vuelve a florecer. Y esta palabra que es: nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto quiero que se lo lleven a sus casas, por favor, y lo escudriñen, porque tiene la misma coherencia que tenía con Romanos cuando empecé, para que puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, aquel que es poderoso para hacer ahí está, esto es de trascendencia, para hacer muchísimo más que todo lo que podamos pedir o imaginar. A ver, bueno, ahí están las referencias bibliográficas de donde se sacó todo este material del cual hablé. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir, por escuchar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a conectarnos con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ante todo esta tarde te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos por este tiempo, por este momento. Y en esta tarde, Señor, quiero pedirte por cada persona que aquí está. Señor, tú conoces su corazón más que ninguno. Tú sabes con la necesidad que han llegado. Tú sabes con los dolores que estas personas tal vez arrastren. Tú sabes con los duelos o las pérdidas que se han enfrentado y con las que aún se tienen que enfrentar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, no me quiero despedir sin romper en ellas todo espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiebro en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebramos, puestas de acuerdo con los líderes, con las autoridades de esta iglesia, como hijos tuyos. Quebramos toda legalidad, quebramos todo espíritu inmundo, toda mentira que los ligue a la orfandad, que los ate a la orfandad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélate a sus vidas como aquel papá, Señor, que nos ha mirado con amor eterno te he amado. Señor, como ese papá que nos diste el espíritu de adopción, por el cual clamamos, acá papito, acá papito. Señor, yo te ruego que sea quebrado ese espíritu de orfandad y toda mentira asociada, en el nombre de Jesús. Y también quebramos maldiciones generacionales que lo han ligado a historias de pérdida, de escasez, Señor, para que tú comiences a ministrar cada vida, Señor, cada vida. Y te las entrego, Padre, te las entregamos, porque ante todo el amor más grande lo tienes tú por cada una de las que aquí están. Señor, te pido por esas mujeres que han pasado por abortos, que lo puedan dejar en tus pies ahí en la cruz, Señor. Por aquellas mujeres que han pasado por violencia, por de esposos, de hijos, Señor. Por aquellos que han migrado, por aquellos que han perdido padres, hijos, madres. Señor, que tú seas siendo, dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren con todo, tú nos recogerás, Señor. Entonces tú eres papá y tú eres mamá también. Dice que aunque nuestro
Sí, que nuestra madre se olvidara de ti, con todo tú nos recogerás, Señor. Padre, que en tus palmas nos tienes esculpido. Y que esa sea la verdad que se les sea revelado a estas mujeres en esta tarde. Señor, te las entrego para que ellas se retiren en paz, fortalecidas, bendecidas, y que esta palabra, como dije, produzca sus frutos al 100%, porque va a caer en tierra fértil. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, y te honramos. Gracias, Padre. Amén y amén.